La psicoterapeuta Amy Morin tiene experiencia ayudando a quienes atraviesan momentos difíciles. Sin embargo, en 2013, era ella quien atravesaba un momento difícil. Al borde de un colapso, se sentó y escribió una carta dirigida a ella misma. En esa carta, escribió una lista de 13 cosas que las personas fuertes mentalmente no hacen, y luego la compartió en su blog. El artículo se volvió viral y llegó a 50 millones de personas. Un año más tarde, lo transformó en un libro que se volvió bestseller y se tradujo a 40 idiomas. En los próximos minutos, conocerán algunos ejemplos de la vida real sobre malos hábitos mentales y cómo estos fueron reemplazados. A través de un proceso de cambio, podrán armarse su propia caja de herramientas para las grandes dificultades de la vida. Las personas fuertes mentalmente reemplazan la lástima por uno mismo con gratitud. En una ocasión, Amy Morin presenció un accidente menor en el que dos vehículos iban retrocediendo en el estacionamiento de un supermercado y chocaron entre sí. Al ver a los dos conductores que se bajaron del automóvil, no pudo evitar notar algo. Si bien ambos conductores acababan de sufrir el mismo accidente, las reacciones fueron muy diferentes. El primero se bajó, miró y casi se mostró aliviado. Qué suerte tuvo que nadie salió herido. Por fortuna no hubo que lamentar ninguna lesión grave. El segundo, sin embargo, se sintió bastante desafortunado. «Qué bien», dijo quejándose. «Justo lo que me faltaba». Ahora bien, ¿cuál es el punto? El segundo conductor es el claro ejemplo del primer comportamiento que las personas fuertes mentalmente no tienen: autocompadecimiento. Se enfada, se queja de su desgracia, se lamenta. Las personas que se autocompadecen suelen pensar que sus problemas son mucho peores. Se quejan de que la vida no es justa, y cuando alguien les pregunta por su día, dan un discurso de todas las cosas malas que les pasaron. Por muy habitual que sea, también es un problema, porque sentir lástima de uno mismo puede ser autodestructivo. No solo están perdiendo su tiempo, sino que también están entrenando a la mente a enfocarse en los aspectos negativos. Esto hará que se sientan peor y que se enfoquen aún más en el lado negativo de las cosas. Mientras tanto, no valoran las cosas positivas y la buena fortuna. Pues sí, la autocompadecencia es destructiva. Pero, ¿cómo se puede cambiar esto? El método más efectivo es la gratitud. Si están con una mentalidad de «las cosas malas siempre me pasan a mí», deténganse un segundo. Siéntense y escriban una lista de las cosas buenas que les han ocurrido. Para hacerlo más regularmente, también pueden llevar un diario de gratitud. Solo deben escribir al menos una cosa del día por la que estén agradecidos. Además, puede ser útil decirlo en voz alta. Cuéntenles a otros todo lo bueno que la vida les ha regalado. En lugar de quejarse por un accidente menor, se sentirán agradecidos de que no haya sucedido nada peor. Esto los lleva un paso más cerca de convertirse en personas fuertes mentalmente. 2. Las personas fuertes mentalmente se aferran a su poder y perdonan a los demás. Le presentamos a Lauren, mamá de 2 niños. Su familia era casi perfecta, si no fuese por un pequeño detalle: su suegra. Para Lauren, una persona autoritaria. No solo se aparecía sin avisar, sino que vivía criticando el estilo de crianza de Lauren, e incluso hacía comentarios desagradables sobre su peso. Lauren siempre mostró una sonrisa educada por fuera, pero por dentro le hervía la sangre. Y el problema no era solo que su suegra le quitaba tiempo muy valioso con su familia, sino que Lauren también se enroscaba y se la pasaba quejándose de ella al menos varias horas a la semana. Definitivamente algo andaba mal. Lo que nos lleva al segundo hábito que las personas fuertes mentalmente no tienen: dejar que otras personas tengan control sobre ellas. Allí radica el problema de Lauren. Como temía decir lo que pensaba, dejó que su suegra controlara su forma de sentirse y pensar. Este hábito se puede manifestar de diversas maneras. Si son susceptibles a la crítica de los demás, si permiten que los demás los enfaden, si los demás lo incitan a hacer algo que no quieren hacer,
Es señal de que ceden el poder. Entonces, ¿cómo recuperará el control de su vida? Analizamos nuevamente a Lauren. Después de darse cuenta del tiempo y la energía que desperdiciaba quejándose de su suegra, decidió hablar con su esposo. Decidieron fijar límites claros y sanos, y hacerlo con respeto. Entonces hablaron con ella. Le dijeron que, en lugar de que ella fuera sin avisar, ellos la invitarían regularmente a cenar. También le pidieron que dejara de criticar el estilo de crianza de Lauren. Al principio, a su suegra le costó adaptarse, pero finalmente lo logró. Y Lauren retomó el control de su familia y de su vida. 3. Las personas fuertes mentalmente están siempre preparadas para adoptar los cambios. Richard se sintió frustrado. Recientemente le diagnosticaron diabetes y su médico le informó que tenía unos 34 kilos de sobrepeso, por lo que sintió que necesitaba hacer un cambio, aunque era más fácil decirlo que hacerlo. Se comprometió a evitar cualquier tipo de comida chatarra. Hasta sacó todas las galletas y las bebidas con azúcar de la alacena. Se inscribió en el gimnasio. Todo esto sonaba muy bien, en teoría. En la práctica, en cambio, terminó comiendo refrigeradores frente al televisor en vez de hacer ejercicio. No perdió ni un solo kilo a pesar de todas las mejores intenciones. La verdad es que hacer un cambio es difícil. Pero si carecemos de fortaleza mental, es muy fácil evitarlo. Y hay que pagar un precio muy alto. Sin cambios, pueden sentirse estancados y superados por el resto. Entonces, ¿cómo afrontan los cambios las personas fuertes mentalmente? En primer lugar, evitan el principal y más grande obstáculo: abrumarse con demasiados cambios al mismo tiempo. Esto es lo que ocurrió con Richard. Sus métodos eran demasiado radicales e irrealistas. Se predispuso al fracaso. Prueben estos 2 consejos en cambio. Primero, desglosen su ambición en metas más pequeñas y alcanzables. Reemplace los cambios radicales con cambios graduales. Eso es lo que Richard aprendió a hacer. En lugar de querer bajar 34 kilos de una vez, ahora se esforzó en perder 2 kilos como primer paso. Y segundo, hagan un plan. Esto quiere decir que se deben establecer pasos de acción concretos que sean fáciles de seguir. Por ejemplo, Richard comenzó a llevar un control de su alimentación mediante un diario de comidas, y comenzó a preparar el almuerzo en lugar de salir a comer afuera. Programó con anticipación 3 sesiones de gimnasio por semana, y para los demás días, se comprometió a dar un pequeño paseo con su familia después de la cena. Ahora ya sabemos de qué manera las personas fuertes mentalmente enfrentan los cambios. Evitan los aterradores cambios drásticos, y, en cambio, establecen metas más pequeñas y realistas, y lo hacen mediante acciones concretas que pueden lograr cotidianamente. Pueden hacer que el cambio no dé tanto miedo, al punto que evitarlo ya no sea una opción. 4. Las personas fuertes mentalmente no se distraen con cosas que no pueden controlar. Un día, James quiso pasar una tarde observando ballenas con su hija. Esos momentos se habían convertido en una ocasión poco habitual y apreciada. Tras divorciarse de su esposa, Carmen, ella se quedó con la custodia de su hija, y a James solo se le permitió verla los miércoles y los fines de semana. Para peor, los padres divorciados competían por el favoritismo de su hija, intentando ganar su cariño con regalos y actividades divertidas. Entonces, cuando su hija le contó que la madre la había llevado a un viaje de avistamiento de ballenas la semana anterior, supuestamente para arruinar su viaje de avistamiento de ballenas, James se enfureció. En lugar de disfrutar el poco tiempo de calidad con su hija, le envió mensajes de texto enojados a su exesposa. La tarde estaba arruinada. Entonces, ¿qué vemos exactamente aquí? Vemos que James se molestó innecesariamente por algo que no podía controlar. Pero, como a la mayoría de las personas, a James le encanta tener el control total de la situación. Esto incluye decirle a la gente qué hacer y qué no hacer. Es por esto que la situación solo empeoró y arruinó el tiempo de calidad ya de por sí escaso con su hija. Las personas fuertes mentalmente, en cambio, desarrollan un sentido de control equilibrado. Saben diferenciar lo que pueden de lo que no pueden controlar, y por lo tanto,
invierten su tiempo y energía de manera más inteligente. El primer paso aquí es claro. Necesitan aceptar que hay cosas que no pueden cambiar. Por ejemplo, no pueden obligar a su hijo a ser un alumno con excelentes calificaciones, ni obligar a las personas a seguir sus consejos, ni controlar las enfermedades o el clima. Una vez que acepten que hay cosas que están fuera de su control, podrán enfocarse en lo que realmente está dentro de su esfera de influencia. Y luego podrás sacar el máximo provecho de las circunstancias. Lo que nos lleva nuevamente a James. Pronto se dio cuenta de que no podría cambiar a su exesposa, y de que no podía controlar cómo pasaba el tiempo con su hija. Lo que sí podía hacer era sacar el máximo provecho de su tiempo con su hija. Entonces, en lugar de quejarse o pelearse en los tribunales con su exesposa por la custodia, aprendió a estar más presente y a disfrutar cada momento que tiene con su hija. 5. Querer siempre complacer a los demás no funciona, y estar dispuestos a no agradar a veces nos hace más fuertes. Conozcamos ahora a Megan. Megan tenía un problema que nos resulta familiar. Vivía estresada. Las tareas pendientes parecían llegar de todos lados. Miembros de la iglesia que le pedían panecillos caseros para el servicio dominical, su hermana que la necesitaba como niñera y su prima que siempre se aparecía con algún favor de última hora. Pronto quedó claro que el estrés de Megan se debía a un motivo en particular. Le costaba decir que no. O, en otras palabras, siempre complacía a los demás. Ser bueno es bueno. Pero ser demasiado bueno se convierte en un problema. En primer lugar, las personas pueden aprovecharse con facilidad de quienes son demasiado buenos. Como no les gusta estar en desacuerdo, dicen que sí para evitar generar un conflicto. No solo están siempre preocupados por lo que otras personas piensan de ellos, sino que también harán todo lo posible para cambiar su comportamiento para parecer más simpáticos, a menudo a expensas de sus propios deseos y anhelos. No es difícil adivinar qué está mal con este tipo de comportamiento. Si siempre se enfocan en las necesidades de los demás, no podrán satisfacer las suyas. Es muy estresante y puede perjudicar sus relaciones. Eso es lo que ocurrió con Megan. Como siempre decía que sí a los pedidos inmediatos de su prima, se frustraba y tenía un comportamiento irritable con su propia familia. A veces incluso no tenía tiempo de cenar o no podía acompañar a sus hijos. Entonces, si son personas demasiado complacientes, ¿qué pueden hacer? Pueden seguir estos dos consejos. El primero es que deben recordar algo. No es su trabajo hacer feliz a todo el mundo todo el tiempo. Está bien si la otra persona se enfada o molesta. No es el fin del mundo. Son personas adultas que aprendieron a lidiar con emociones negativas, al igual que usted. El segundo consejo es más bien práctico. Si alguien les pide un favor, tómense su tiempo antes de decir que sí o que no. Eso es lo que la autora le explicó a Megan. Cuando alguien le pedía un favor, se sentía presionada y automáticamente decía que sí, incluso si no quería hacerlo. Así que Maureen le dio un guión, algo con lo que pudiera responder con facilidad en esas situaciones. Por ejemplo, cuando alguien le pedía un favor, decía algo como esto: «Gracias por preguntarme. Déjame ver el calendario y enseguida te doy una respuesta». Así, se tomó su tiempo, lo que hacía que fuera más fácil decir esta corta pero poderosa palabra de 2 letras: no. 6. Las personas fuertes mentalmente no tienen miedo de tomar riesgos calculados. Cuando Dale le contó a su esposa sobre un viejo sueño suyo, abrió su propia tienda de muebles, ella lo miró con desdén. ¡Qué soñador que era! Y ella tenía razón. ¿Por qué renunciaría a su trabajo estable como profesor de secundaria por un negocio tan arriesgado como este? Así que siguió trabajando en el mismo trabajo de siempre. Solo había un problema. Cuanto más intentaba reprimir con fuerza su verdadera aspiración, más frustrado se sentía. Peor aún, se sentía derrotado y deprimido. Tenía un dilema. ¿Qué debería hacer? Analizamos esto en más detalle y veamos de qué manera las personas fuertes mentalmente lidian con los riesgos. Al igual que Dale, la mayoría de las personas son naturalmente reacias a correr riesgos. Tienen miedo de tomar ciertas decisiones y a menudo
tienen en mente los peores escenarios. Pero en lugar de cumplir sus deseos, terminan en el sofá reflexionando sobre lo que la vida podría haberles dado si solo se hubieran atrevido a hacer X o Y. Entonces, ¿qué hacen diferentes las personas fuertes mentalmente? La respuesta es que todos los riesgos se calculan. Y lo hacen siguiendo dos pasos. Primero, obtenga un panorama completo y realista de los potenciales peligros y beneficios en el juego. Se hacen la siguiente pregunta: ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Y qué es lo mejor que puede pasar? Luego, busque la forma de ajustar de manera adecuada los riesgos en juego. Muchas personas tienen una actitud drástica frente a las decisiones de la vida. O me convierto en una estrella de rock famosa, o será un perdedor toda la vida, expresan con angustia. Pero no hay que ser tan dramático. Hay un camino intermedio. Y eso es exactamente lo que hizo Dale. Se dio cuenta de que no es una decisión de esto o lo otro. Puede tener la seguridad de su trabajo de siempre y el entusiasmo de emprender su propio negocio al mismo tiempo. Solo tenía que abrir su tienda de muebles mediodía, trabajando por las tardes y los fines de semana. Y en lugar de comprar una tienda física, podría vender sus creaciones en línea. Con suficiente interés, podría abrir una tienda más adelante. Su estado de ánimo mejoró enseguida. 7. Reconciliarse con el pasado los fortalece, pero conlleva seguir pasos concretos. La relación de Gloria con su hija de 28 años era más que difícil. Era obvio para Gloria que su hija estaba atrapada en un ciclo de comportamiento autodestructivo. Cambiar todo el tiempo de novios, no conservar un trabajo y volver a vivir con ella. Pero, en lugar de decirle algo, incluso lo permitió con su comportamiento bien intencionado. ¿Por qué? Porque se sentía culpable y avergonzada por no haber estado tan presente para su hija cuando era más pequeña, así que ahora quería compensar esa falta. En otras palabras, estaba tan atrapada en el pasado que no podía seguir adelante. Si hay algo que podemos aprender de la historia de Gloria, es lo siguiente. Si quieren volverse más fuertes mentalmente, deben dejar de pensar en su pasado. Este hábito se manifiesta de muchas formas. Puede significar que están reproduciendo ciertas escenas de su pasado una y otra vez. Se están preguntando cómo habría sido su vida si hubieran aceptado este trabajo. O asumir que volver con su examinante resolverá todos sus problemas. Sí, una cierta cantidad de reflexión retrospectiva es saludable, pero demasiada puede ser destructiva. ¿Cómo cambia esto entonces? Podrían preguntarse. Este es el truco. En lugar de insistir en su pasado, deben aceptarlo y luego seguir adelante. El primer paso es la aceptación. Tienen que darse cuenta de que no importa lo que hagan, no podrán cambiar lo pasado. Esto también puede significar perdonar a alguien que les ha causado dolor. Y el segundo paso es seguir adelante. Lleven sus pensamientos a algo nuevo y háganlo con intención. Cuando note que sus pensamientos vuelven a hechos pasados, haga un esfuerzo para reemplazar esos pensamientos. Por ejemplo, comiencen a hacer planes para sus próximas vacaciones. O aún mejor, fíjense nuevas metas para su futuro. Cuanto más piensen en el futuro, más difícil será para su cerebro volver al pasado. Entonces, deja de darle vueltas al asunto. Gracias por mirar este video, te agradezco infinitamente que le des like, suscríbete y comparte con tus amigos, de verdad que me ayudas mucho y no te cuesta nada.